hola, un placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hacer una preparación espectacular, una pizza con masa clásica y vamos a hacer algunas variaciones. Primero vamos a preparar la masa base y después vamos a hacer una variación que en este caso será una pizza mexicana. Vamos a utilizar varios ingredientes mexicanos para darle una variación a una pizza clásica. Dentro de los ingredientes de la pizza clásica tenemos los siguientes: harina 250 gramos. Vamos a vertir la harina en nuestra mesa de trabajo para hacer el método tradicional de hidratación. Vamos a utilizar también azúcar 10 gramos. Esta podemos ponerla alrededor de la masa. Vamos a poner la levadura, en este caso son 7 gramos de levadura instantánea. Sal, vamos a utilizar una cucharadita o 5 gramos, la vamos a poner a un lado. Recordemos que la sal deshidrata la levadura y la inactiva, entonces vamos a mantenerla lejos en la primera fase, que es esta fase de hidratación, la cual es bastante importante en la pizza porque es la que nos va a permitir que la levadura se active y el gluten se desarrolle. Vamos a agregar el agua, que recordemos tiene una temperatura ideal de 34-36 grados para la levadura. Aquí lo que voy a hacer es dejarla un poquito pasada, estamos en 39, ya que al vertirlo acá vamos a perder temperatura, entonces siempre tenemos que estar un poquito por encima de la temperatura ideal, que es entre 34 y 36 grados. Hemos agregado 120 mililitros de agua y vamos a agregar 30 mililitros de aceite de oliva. En el caso que quieran la versión italiana, si no, pueden utilizar cualquier tipo de aceite. Para un total de 150 mililitros en humedad y un 60% de hidratación. Vamos a iniciar la fase de hidratación de la masa. Recordemos que vamos agregando de afuera hacia adentro la harina y de a poco, para hacer que el líquido que está en el interior vaya espesando y así tenemos un menor riesgo de que esto se derrame. En caso que quieran, pueden agregar aquí alguna especia a la masa como orégano, pimienta u otra especia que quieran utilizar. Esta es una oportunidad de poder aromatizar la masa o directamente en la salsa, dependiendo del tipo de preparación que vayamos a hacer. En este punto vamos viendo cómo el interior va tomando cuerpo, consistencia, y esto nos va a ayudar a que no se nos arme un reguero fuera del volcán. Vamos a seguir incorporando de afuera hacia adentro, poco a poco. Podemos hacerlo de esta forma o con la cuchara, y vamos a ir integrando con paciencia esta parte para evitar se nos haga un reguero. Si no queremos hacer este proceso, si les parece muy arduo, podemos también utilizar un bol y mezclar directamente todos los ingredientes. Lo importante es que no generemos fricción sobre la masa en esta fase de hidratación, porque lo que queremos hacer es ir hidratando y que el gluten se vaya liberando y tengamos una masa elástica. Recordemos que para la pizza la elasticidad es clave porque es la que nos va a dar esa crocancia final y ese resultado esponjoso característico de una pizza tradicional. Entonces, evitar amasar en este proceso. Aquí ya puedo empezar a agregar la harina. Recordemos que tenemos la sal aquí a un lado. Si se dan cuenta, es lo último que trato de agregar para evitar que tenga contacto directo con la levadura y detenga la activación. Vamos a seguir integrando la masa hasta que recojamos toda la miga seca de la mesa de trabajo. Bueno, aquí continuamos con nuestra fase de hidratación. Ya vamos viendo cómo la humedad va agarrando la miga y va volviendo esto
Yo le llamo yotas, parecen como trocitos de pollo cuando uno está desmechando. Y vamos a seguir integrando toda esta harinita que vemos alrededor. Yo aquí hago una pequeña fricción sin causar mucha presión sobre la masa, simplemente tratando de integrar el grano seco. Y voy a continuar haciendo esto hasta recoger toda la harina. Recordemos que hay varios tipos de harina. Lo aconsejable para la pizza es tener una harina con buena fuerza, ojalá una harina de panificación. Ahora, como hay tantas tiendas especializadas, pueden conseguir harina de panadería, inclusive harina para la pizza, que es una harina que nos da mayor elasticidad, crocancia y crecimiento. Entonces, pues, si no, la pizza no es muy exigente, pueden trabajar de hecho, con harina tradicional o harina todo uso. Lo importante es ir cuidando la hidratación. Algunas masas requieren un poquito más de hidratación que otras. Por lo general, las harinas de fuerza requieren más hidratación o tienen una mayor absorción de humedad. Hemos recogido ya toda la miguita seca. Tenemos esta consistencia, voy a acercarla un poquito para que la vean. Y vamos a llevarlo a el reposo. Recordemos que estamos trabajando pizza artesanal. Asumo que no tienen una batidora para el proceso de amasado, entonces vamos a dejarla descansar. Voy a envolver esto con un repasador húmedo o con un poquito de vinipel, una película plástica, y vamos a llevarlo a un reposo de 10 minutos a temperatura ambiente. Una vez transcurridos los 10 minutos vamos a observar una masa un poco más hidratada, un poco más suave, y vamos a ver que empieza a integrarse un poco más. Y vamos a empezar con el proceso de amasado. Bueno, ha pasado el tiempo de descanso de la masa, vamos a empezar con el amasado enérgico. Recordemos generar aquí la fricción que les decía anteriormente que no generáramos. En este caso es todo lo contrario, vamos a empezar a estirar la masa y hacerle bastante fuerza, porque esto es lo que nos va a ayudar a que la masa se nos vuelva elástica y trabajar. Y cada vez va a ser una masa menos pegajosa y más elástica. A diferencia de otros tipos de masa de panadería, esta no se va a pegar tanto al comienzo por el contenido de la materia grasa, en este caso el aceite. Es un poco más fácil de trabajar. Y bueno, vamos a trabajar esta masa. Para esta cantidad que estamos haciendo, podemos estar amasando alrededor de 8 o unos 12 minutos, dependiendo de la fuerza que genere cada uno, para lograr la consistencia deseada. Vamos a amasar. Transcurridos 10 minutos de amasado, vamos a obtener una consistencia mucho más homogénea. Ya vemos que ella ya compacta mejor. Digamos que todavía no ha llegado al punto deseado, pero ya vemos que la masa está totalmente íntegra, no se va a pegar a las manos ni a la mesa, y es una masa mucho más suave. Entonces aquí, si estiramos, se rompe fácilmente, quiere decir que todavía le falta bastante amasado. Pero lo que vamos a hacer es irnos al segundo descanso. Vamos a hacer una bolita, vamos a poner un bol con un poquito de aceite y vamos a dejarlo reposar unos 10 minutos más. Si tienen el tiempo y pueden dejarla reposar más tiempo, sería lo ideal. Recordemos que un tip del amasado en pizza es que a mayor cantidad de descanso, menos tiempo de amasado. Entonces vamos a dejarle un buen descanso y continuamos amasando. Bueno, hemos durado 10 minutos de descanso, poco más de los 10 minutos. No es importante contabilizarlo. Y vamos a tener una consistencia mucho más suave. Vamos a encontrar una masa más suave que antes del tiempo de descanso. Vamos a seguir amasando. Lo que les digo, no hay necesidad de contabilizar el amasado. Más que el tiempo es la cantidad de energía que se le oprime, que se le agrega a la masa.
Entonces pueden ser 5 minutos o pueden ser 15, eso depende del ritmo al que cada uno trabaje la masa. Vamos a empezar a trabajar esta masa con bastante fuerza. Entonces estiramos y doblamos y seguimos estirando. Se va formando un cilindro y cuando ese cilindro esté largo, nuevamente doblamos y estiramos. Y vamos a repetir ese proceso. A medida que yo hago este movimiento, voy haciendo bastante fuerza, como queriendo tocar la mesa, dejando la masa delgada. Esto es lo que va a desarrollar la elasticidad en la masa. Podríamos trabajar una pizza en este punto, pero vamos a obtener una masa no muy crocante y el leudado no va a ser muy bueno. Entonces va a ser una pizza que después de fría va a estar totalmente tiesa. Por eso es tan importante este proceso de amasado. Luego el tiempo de amasado, recordemos que debemos obtener algo que se llama en panadería el punto de tela, que es estirar la masa. Normalmente tomamos una parte de la masa, hacemos una bolita y la estiramos, y esto nos debe dejar pasar la luz sin romperse. En este caso vemos que no tenemos el punto de tela, lo cual es bastante importante en la pizza. Quiere decir que a esta masa le falta amasado o descanso. Creería yo que es descanso porque esta masa se ha amasado enérgicamente bastante tiempo. Entonces lo que voy a hacer es darle un buen descanso. El reposo va a hacer que se suavice y nos va a generar mayor elasticidad. Mientras esto ocurre, vamos a ir adelantando nuestra base para la pizza.